Que será la elección del vicepresidente o vicepresidenta de la comisión. Como ustedes conocen, el que ostentaba cargo de vicepresidente de esta comisión era el señor Iriarte, que causó baja. Por lo tanto, tenemos que elegir un nuevo vicepresidente o vicepresidenta. Por parte de Unión del Pueblo Navarro se presenta como candidato el señor Herrero. No sé si alguien más también va a presentar algún otro candidato. ¿No? Pues procederemos a tal fin, procedemos a la votación de conformidad con el artículo 48 del reglamento, a la elección mediante votación secreta por papeletas en las que los señores y las señoras parlamentarias, miembros de la comisión, podrán escribir un solo nombre, resultando elegido el vicepresidente o vicepresidenta quien obtenga el mayor número de votos. En caso de empate será elegido o elegida el de mayor edad según lo dispuesto en el artículo 48.3 del reglamento. La señora secretaria procederá a llamar a los señores y señoras parlamentarias por orden alfabético. Egunon, buenos días. Procedemos a la votación. Aramburu Bergua Isabel. Aranoa Astigarraga Miren. Catalán Higueras Alberto. Couso Chamarro Carlos. De Simón Caballero María Luisa. Eraso Salazar Rafael. García Jiménez Javier. Jimeno Gurpegui Carlos. Herrero Ibáñez Mariano. Corres Bengoechea María Esther. Medina Santos Nuria. San Martín Aniz Ana. Satrústegui Marturet Consuelo. Velasco Rubén. Izarraluki Ortigosa Luis. Blanco, Mariano Herrero, Blanco, Mariano Herrero, Blanco, Mariano Herrero, Blanco y Mariano Herrero. Y 10 votos en blanco. Y 10 votos en blanco y 5 votos para Mariano Herrero, con lo cual Mariano Herrero será el nuevo secretario de la comisión, vicepresidente, de la Comisión de Educación. Enhorabuena. Bueno, pues como ha dicho la señora secretaria, resulta elegido vicepresidente de la Comisión de Educación el señor Mariano Herrero, a quien invito a ocupar el puesto en la mesa. Bueno, pues pasaremos al segundo punto, dándole la enhorabuena
al señor Herrero y dando también la bienvenida a la señora consejera. Suspendemos la sesión por espacio de 2 minutos. Bueno, reanudamos la sesión con el segundo punto en el orden del día, comparecencia a petición propia de la consejera de Educación para presentar el informe de la evaluación de competencias y destrezas del alumnado de sexto de educación primaria correspondiente al curso 17-18 del programa de aprendizaje de inglés. Lo primero de todo también saludar a la señora consejera, la señora Solana, al director general, el señor Pérez Elorza, y a la jefa de gabinete de la señora Solana, la señora Debo Gracias. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos sobre todo a esta primera comisión de este curso parlamentario, que además es la primera de todas. Por lo tanto, esta comisión ha sido solicitada por la propia consejera. Comenzamos pues dándole la palabra a la señora Solana por un espacio máximo de 30 minutos. Gracias, presidenta. Egun on guztioi eta mila esker. Pozgarria da berriz ere hemen egotea, ikasturte berriari hasiera ematea, ikasturte politikoari hemen ganbara honetan, eta guk eskatutako agerraldiarekin egitea are pozgarriagoa. Será el director general de Educación, el señor Pérez Elorza, el responsable de hacer un resumen de lo que ha sido la evaluación de competencias y destrezas, la denominada ECDPAI, del curso 17-18. Posteriormente, pues seré yo la encargada de enmarcar esta evaluación en el contexto que creemos corresponde, de revisar antecedentes, revisar la nueva regulación y revisar un poco el plan a futuro
cómo consideramos que habrá que seguir evaluando y que habrá que seguir midiendo lo referido al PAI en esta comunidad. Egunon, eta mila esker aukera hau emateagatik, berehala azalduko dizuegu hirugarren urte honetan nola egin dugun ECDPAI. Decía que buenos días y muchas gracias por darnos esta oportunidad de que desde el Departamento de Educación os podamos explicar cómo ha sido este tercer año de análisis de las competencias lingüísticas de inglés, lo que hemos llamado evaluación de competencias y destrezas, ECDPAI, por tercer año consecutivo. Este documento lo podéis consultar ya directamente, está en la web, probablemente lo habéis tenido oportunidad de hacerlo hasta el momento, y quería plantear que se trata, como digo, del tercer año en el que se realiza una evaluación similar. Quiero decir similar porque el primer año sí que fue complementada con otras partes que evaluaban competencias diferentes a las lingüísticas de lengua inglesa. La del año pasado 17-17 y la correspondiente al 17-18 complementan la del 15-16 en la parte de evaluación de competencias en lengua inglesa. Vuelven a tener una característica que ya tuvo la primera y que es la única comunidad que hasta el momento hace este tipo de pruebas, y es la relación, el vínculo con el marco común europeo de referencia y sus niveles. Con lo cual, además de poder medir las competencias de nuestro alumnado, nos da una referencia externa, la referencia externa, por así decirlo, reconocida mundialmente sobre los niveles de competencia en lengua inglesa, y nos ayuda para ver esa evolución con respecto a otras mediciones que hoy en día todas ellas utilizan el marco como punto de referencia y de vínculo. Bien, es importante que nos planteemos, ¿sí? Hemos medido las 4 competencias o las 4 destrezas dentro de la competencia lingüística en inglés, que son la comprensión oral, la expresión oral, la comprensión escrita y la expresión escrita, como decía, al alumnado de sexto de primaria en centros con programa PAI. Es muy importante que nos planteemos la población a la que va dirigida esta evaluación, ya que se ha realizado un estudio censal de todo el alumnado que está en estos momentos en sexto de primaria, quiero decir 15 centros que están ofreciendo programa PAI. Es muy importante este dato porque si pueden recordar de las veces anteriores, de los años anteriores, esta era una de las posibles limitaciones del estudio. El hecho de que el número de centros que estaban en sexto, la edad que nos parecía más adecuada para poder hacer una medición de esas competencias y destrezas, ya que los cursos anteriores, en las mediciones anteriores, se habían hecho en cursos muy iniciales de primaria y todavía no podían definir esas competencias con respecto al marco con los diferentes niveles de una forma tan clara. Nos limitaba, digo, el número de alumnado que había llegado a esos niveles y el número de centros, ya que nos encontrábamos con una incorporación a los centros, al programa PAI de los centros, de una forma bastante irregular, progresiva durante unos años, los años que se pudieron medir hasta el 15-16, y mucho más intensa durante otro periodo de tiempo. De momento, todavía nos encontraríamos con ese bloque de centros que entran de forma progresiva, ¿sí?, que van entrando año a año. En este momento, como pueden ver aquí, tenemos 15 centros que han podido ser medidos, con lo cual ya la población a medir es de 706 alumnos y alumnas, ¿sí? Ya se trata de un número amplio de medición. ¿Qué centros se incorporan este año a las mediciones que no estaban en cursos anteriores? Elizondo, San Juan de Lumbier, Bustinchuri de Pamplona, Ermitagaña de Pamplona, Urizpi de Sarriguren, Joaquín Lizarrada de Sarriguren y Huertas Mayores de Tudela. Estos se unen a todos los cursos anteriores. Será muy interesante a futuro volver a hacer esta medición o este tipo de medición más completa cuando sí tengamos el bloque amplio en el que sí que entran. Pasamos de 15 centros a hacer la idea de que en estos momentos en Navarra hay 116 centros en programas PAI. Todavía nos quedan casi un poquito más de 100 centros que no podrían ser medidos a este nivel. Digo que es muy importante para tener en cuenta la población a la que se aplica esta prueba. También se ofrece, igual que se hizo en años anteriores, la posibilidad de realizar la evaluación a los centros que tienen los programas British. En este caso,
lo declinan la oferta todos los centros, excepto uno, que es Cardenal y Lundain de Pamplona. El planteamiento de esta oferta voluntaria está relacionado con una solicitud que hicieron esos mismos centros durante el primer año de evaluación, dado que también tienen otras evaluaciones del propio programa British. Hasta el momento va a haber un cambio legal que hará, en el acuerdo entre Ministerio y el British Council, que hará que esto cambie, pero hasta el momento tienen ellos sus propias evaluaciones relacionadas con British en esas mismas fechas, son fechas muy similares, con lo cual parecía más adecuado que pudiesen decidir si querían que su alumnado hiciese estas evaluaciones o no. Como digo, es uno. Bien. En cuanto al alumnado posible, tenemos 706 alumnos y alumnas. Con los datos que suelen ser habituales en toda evaluación, hay un porcentaje pequeño de alumnado exento por diferentes motivos. En este caso hablamos de 31 alumnos o alumnas exentas y otro porcentaje que por motivos concretos en el momento no pueden realizar la prueba. Hablaríamos de 22 personas que no pudieron porque estaban ausentes por motivos personales, normalmente de salud suelen ser, y otros 6 que no pudieron realizar todas las pruebas, con lo cual tampoco podrían entrar en esta medición. El número total es de 647, que sigue siendo un número muy útil desde el punto de vista estadístico para poder extraer conclusiones con referentes a la prueba. Como decía, si deseasen, tenemos los motivos, quizás demasiado profundizar, está en el informe, los motivos por los que una persona no puede quedar exenta de realizar estas pruebas, pero estos motivos son los mismos motivos que se aplican para cualquier otro tipo de prueba, PISA, lo mismo nacional que internacional, en el momento de realizar estas. No hay una aplicación diferente de las exenciones en cuanto al porcentaje. Bien, estas pruebas se realizaron entre el 10 y el 20 de abril del 2018. Fueron con un único día de aplicación en cada centro escolar, en el que se pueden realizar las 4 partes, y son pruebas totalmente externas. Esto quiere decir que el personal externo contratado por el Departamento de Educación es el que aplica las pruebas que en las pruebas receptivas simplemente es aplicarlas en el aula, pero en el caso de las comprensivas es realizar las pruebas de corrección y preparación de las pruebas orales. También la preparación de las pruebas es del propio Departamento de Educación, con lo cual también es externa a los centros educativos. Se trata de una prueba totalmente externa que no tiene valor académico, ¿sí? Una vez que se realiza la prueba, los centros reciben en el mes de mayo los resultados individuales para que puedan así informar al alumnado, a las familias, y para que cada departamento, cada centro educativo y cada claustro pueda hacer sus valoraciones internas. Como decía, nos encontramos con pruebas vinculadas al marco común europeo de referencia de las lenguas, dato que nos sigue pareciendo tremendamente importante, y son pruebas que llamamos, o que se llaman técnicamente, multinivel. Quiere decir que la propia prueba ofrece ítems de progresiva dificultad para que podamos colocar al alumnado entre los niveles de pre-A1, A1, A2 y B1. Incluso en las pruebas de producción podemos crear niveles intermedios para ser más preciso. Bien, tenemos las 4 partes: la prueba escrita con comprensión oral, lo que llamamos normalmente listening comprehension, comprensión escrita, reading, expresión escrita, y luego la prueba oral que han realizado todo el alumnado con el. Y quiero recalcar que no es habitual que las pruebas de idiomas, las evaluaciones de idiomas, ofrezcan una prueba de comprensión oral. Por supuesto, aporta mucha información, y veremos que además en este caso es una información tremendamente interesante, porque nos va a dar datos sobre el propio funcionamiento de estos centros en cuanto a su metodología de trabajo, muy interesante, digo, pero no es habitual porque exige un esfuerzo y una complejidad mucho mayor si estamos hablando en estos momentos de hacer 647 pruebas orales. Nos parecía que no deberíamos sacrificar por la calidad de la evaluación esta parte, si bien habrá que plantear a futuro, conforme va creciendo la población, hasta qué punto es posible hacerlo de forma censal, o en algún momento habrá que valorar si hay que hacerlo de forma muestral por el propio volumen y el esfuerzo que supone en cuanto a organización y medios para la creación. Bien, como decía, tenemos los 4 niveles y las 4 pruebas.
Sería interesante que pasásemos, tenemos también el detalle, si fuera necesario, quizás luego en algún momento, de la forma de las pruebas, cuántos ítems corresponden a cada uno de los niveles. Normalmente las pruebas empiezan por los ítems de mayor facilidad, comprensión lectora, por ejemplo, textos más sencillos, un número de ítems, y van progresando hasta el nivel B1, así en cada una de las partes, y las pruebas de producción o expresión son las que, ante la misma prueba, la plantilla de corrección, los criterios de corrección varían para la aplicación de los propios examinadores. Sería interesante que entremos a ver los resultados. ¿Sí? Un momento. Como pueden ver, aquí tenemos la idea general de los niveles, pero se va a ver muchísimo más claro. Si hace falta, podemos volver hacia atrás para verlo con los números. Se va a ver mucho más claro cuando lo veamos destreza a destreza, competencia a competencia dentro de la expresión, que lo podríamos ver ahora. Las 4 pruebas, podemos comenzar por lo que sería la comprensión oral, listening comprehension. Como se puede ver, esto es, aquí tenemos la comparativa de los 4 cursos, pero sería interesante que comenzásemos a ver, perdón un momento, yo creo que va a ser más interesante que lo veamos de momento solamente con la de este año y vaya dando algunas explicaciones. En cuanto a la comprensión, listening comprehension o comprensión auditiva, podemos encontrarnos con que solemos dividir los niveles. Es muy interesante que aquí expresemos bien el concepto, porque quizás hubo en algún momento algún error de comprensión de los datos. Tenemos 4 niveles. Vamos a dividir normalmente la lectura entre las personas que alcanzan los niveles pre-A1 y A1 como un bloque, y las personas que alcanzan el A1, el A2 o el B1 como otro bloque, aunque tenemos, por supuesto, los datos diferenciados. Aquí podríamos encontrar que tenemos que personas, alumnado entre pre-A1 y A1 es el 38,5%, y el porcentaje que alcanza niveles superiores a ellos, que se colocan en niveles que ya serían de A2 y B1, es del 61,5%. Bien. Luego veremos la comparativa con respecto a otros años. Lo mismo con la comprensión lectora, y ya lo que nos encontramos en la comprensión lectora es que este mismo dato pasa en los niveles de pre-A1 y A1 al 26,8%, y en los niveles superiores de A2 y B1 al 73,2%. Ya podemos ver, es algo que sí se esperaba. Cualquier sistema educativo que ahora midiese el nivel de competencia de las diferentes destrezas de lengua inglesa, se encontraría que normalmente la comprensión lectora está por encima. Bien, es un dato bastante esperable. Sin embargo, si pasamos a la producción escrita, nos encontramos que estos niveles cambian ligeramente, y niveles de A1 y pre-A1 son el 56,9%. Hay muchas más personas en esos niveles más básicos, y en los niveles de A2 y B1 pasa al 43,1%. Tampoco es un dato extraño, es un dato bastante esperable el que en las producciones el alumnado tenga un porcentaje menor. Normalmente una persona nunca desarrolla en sus niveles lingüísticos las diferentes destrezas al mismo nivel. Va a depender del uso y de la metodología que se utilice. Pero sí es muy interesante el 4º dato, el que habla de la expresión oral, o speaking, en el que nos encontramos con que en pre-A1 y en A1 tenemos un 36%, y en A2 y B1 el 63,7%. Por una pequeña interpretación que luego haremos un poco más despacio, ya lo que nos viene a decir es que es superior a la comprensión auditiva y a la expresión escrita. ¿Sí? Este dato ya nos empieza a dar pistas de cómo está funcionando la enseñanza de idiomas, y nos da pistas bastante positivas en cuanto al impulso de la oralidad frente al lenguaje escrito, que no suele ser lo habitual. Este sería un dato que durante estos 3 años, más o menos con una estabilidad relativa, se va repitiendo, y que nos ayudaría a entender que sí se está trabajando de una forma muy oral en clase. También es lógico que en sexto de primaria todavía el trabajo sea más oral, y quizás en secundaria se dé más fuerza al escrito, y que podrán desarrollar esta expresión escrita en los siguientes cursos. Pero suele ser un dato muy interesante porque es una de las destrezas más complejas para desarrollar dentro de un aula, por número y por condiciones. Bien, simplemente es por recalcar que estas evaluaciones, además de decirnos el nivel, nos pueden dar datos muy interesantes para luego interpretarlos y poder
llevarlos a los centros educativos o que los propios centros, que también los interpretan de esta misma manera o mejor porque conocen directamente a su alumnado, puedan sacar beneficio de ellos. Bien, por ver un poquito, podemos entrar a la comparativa o la evolución de estos resultados, porque podemos pensar que ya son 3 años y que estos 3 años nos van a dar una visión general de cómo está evolucionando, que si es estable, pues podremos pensar que existe una continuidad y que los datos son muy explotables, ¿sí? Bien. Por empezar a darles los datos, si volvemos a hablar de la comprensión auditiva, ahí podemos encontrar los datos del 15-16, 16-17 y 17-18 y el promedio. A simple vista ya se puede ver que tampoco hay grandes diferencias en cuanto al volumen de los niveles que alcanzan, teniendo en cuenta que la parte superior corresponde en todos los casos al B1, siempre estamos hablando de porcentajes sobre 100, la parte verde intermedia a la 2, A1 y pre-A1 en la parte de abajo, y lo que podemos decir es que no existen grandes diferencias significativas o estadísticamente significativas, pero sí hay algo que podríamos reseñar. Existe una ligera tendencia ascendente en cuanto a lo que esta destreza se refiere. Vamos a encontrarnos que no todas las destrezas han respondido de la misma manera a lo largo de estos años. Podrá depender del modo de trabajo o simplemente de las pequeñas variaciones de la población. No son diferencias grandes, pero sí son significativas y podemos plantearlas, ¿sí? Entonces, existe una ligera tendencia ascendente, de forma que podemos decir que el dato que habíamos dicho de... Perdón un momento. Este último año, ¿sí?, implica que ha habido una pequeña subida en la parte de A2. Baja un poquito la 1, pero nos encontramos que el bloque de los dos niveles, por así decirlo, superiores es un poco más alto. Bien. Con respecto a la comprensión lectora, vamos a encontrarnos con que, aunque se pueden ver año a año unas ligeras diferencias en que el B1 en el 17 era un poco mayor, no existen realmente en el bloque diferencias significativas que podamos decir que de un año a otro ha habido una evolución. Nos encontrábamos con un 24% del alumnado en los niveles de pre-A1 y A1. Ahora mismo, este último año ha sido un 26%, un 75% en los de A2 y B1 frente a un 73% este año. Son diferencias mínimas que no pueden marcarnos una tendencia, simplemente estabilidad. Más datos. Con respecto a la producción escrita, volvemos a encontrarnos con que sí hay algunas diferencias, pero que son diferencias irregulares. Podemos marcar aquí una ligera tendencia ascendente, pero que sí que hay variaciones en cuanto a los niveles. Hay algún nivel que sube más, otro que baja menos. No podríamos marcar que existe realmente un gran cambio, pero sí podemos decir, por ejemplo, que este último año ha habido una ligera tendencia ascendente. En cuanto al global de los 3 años, nos encontraríamos que tenemos un 63% en los niveles de pre-A1 y A1 frente a un 56% en la lectura anterior y un 36,9% en A2 y B1 frente a un 43%. Y, por último, la expresión oral, en la que podemos volver a marcar que existen fluctuaciones, hay ligeras diferencias significativas, pero que no se corresponden, no podemos decir que ha habido una tendencia a la baja o a la alta, sino simplemente que ha habido pequeñas fluctuaciones de un año a otro. Volvemos a marcar. Perdonad. Bueno, dejadme que antes de que termine os plantee algunas cosas, algunas conclusiones interesantes que han ido cayendo mientras os lo iba explicando, ¿sí? En primer lugar, podemos decir que tenemos un orden en el que el alumnado ha respondido con mejor nivel o con mayor nivel a las diferentes destrezas, y que es algo que ya he recalcado que puede ser muy interesante. Lo primero, la comprensión escrita, algo muy esperable. En segundo lugar, la expresión oral. Después, la comprensión oral. Y, por último, la expresión escrita. Vuelvo a insistir en que este dato, como profesor de lenguas y como evaluador, es tremendamente interesante porque nos da un dato de algo que se está haciendo, al menos como se querría esperar, ¿no? Que ese desarrollo de la expresión oral, que siempre es la gran dificultad en una enseñanza de idiomas, se está consiguiendo por encima de las otras. Un dato que nos podrá ayudar. En este orden, 73%, sí. Estamos hablando de los niveles que en estos momentos os voy a dar el dato de los que superan el A1. Tenemos 73%
en la primera parte, comprensión escrita, 64 en la expresión oral, 62 en la comprensión oral y 43 en la expresión escrita. Quizás, si hay algún punto en el que podríamos reflexionar, sería en que hay un margen de mejora con respecto a la expresión escrita y que se podrá trabajar de esa forma cuando se estudie más adelante. Y por último, ya como último planteamiento, seguramente se ha podido leer en las conclusiones que están en el informe, habría que plantearse que a futuro es conveniente primero valorar cuándo, porque lo que sí nos dicen estas 3 evaluaciones seguidas es que no ha habido grandes diferencias, ha habido pequeñas diferencias en tendencias que las hemos ido marcando, pero no grandes diferencias. Habría que valorar si después de estos 3 años en los que nos comprometimos a realizar estas evaluaciones sería conveniente hacer otra directamente al que viene o sería conveniente esperar un periodo de tiempo para ver que haya un cambio en la población que se va a poder presentar a las pruebas y que pasemos de tener 15 centros representados a tener la gran mayoría de los centros, que no va a ser en muchos años, sería en un periodo corto de tiempo. Y también habrá que valorar en ese momento qué tipología de pruebas vamos a hacer, si estas mismas o si se van a complementar, como se hizo el primer año, con algún otro tipo de pruebas más. También nos encontramos con otros 2 colectivos que no están prácticamente representados aquí, que serían los centros que imparten modelo de PAI y los centros que corresponden a titularidad de los centros de la concertada. En ambos casos nos encontramos con que todavía o bien no ha llegado población suficiente como para que podamos hacer un estudio estadístico en sexto de primaria, que sería el caso de los modelo D, que son muy poquitos, o todavía no ha llegado ninguno, que sería el caso de los centros de la concertada, con lo cual sí que habrá que programar y cuando se llegue es necesario hacer ese estudio, pero por supuesto para eso es muy importante que tengamos el número suficiente para extraer conclusiones. El informe, además, añade todos los anexos de los criterios de evaluación, de corrección, extraídos del marco y adaptados, porque el marco común europeo tiene grandes ventajas, pero está pensado para población adulta, con lo cual ha habido que hacer pequeñas adaptaciones y se encontrarán en este mismo informe. Y este sería la totalidad del informe. Si hubiera alguna pregunta, muchas gracias y pues encantado de que me hayáis dado esta oportunidad. Muy bien, pues antes de pasar a escuchar las valoraciones o aportaciones u observaciones de cada uno de los representantes de los distintos grupos, yo sí quisiera ahondar un poco en lo que ahora al final de su exposición apuntaba el director general, y es hacia esa previsión que tenemos establecida en el Departamento de Educación, en la que hemos visto que tal vez no tenga demasiado sentido proseguir con una evaluación de estas mismas características los próximos cursos, pero sí tenga mucho valor y mucho sentido proceder a una evaluación como la que se hizo en el 15-16 con muestra espejo, comparando alumnado PAI y alumnado de centros que no son PAI, también incluyendo competencias científicas como se hiciera en el 15-16 en el curso 20-21 y cursos 21-22. ¿Y por qué? Pues porque desde 1997 a 2010, es decir, durante 13 años, se incorporaron al PAI 20 centros. Y en los siguientes 4 años, desde el 11 hasta el 15, aumentó de tal forma la implantación del PAI que supuso que se llegó en el 14-15 a tener 90 centros con el programa implantado. Es evidente que se produce, bueno, pues una implantación descontrolada, una implantación sin rigor y una implantación sin seguimiento necesario. Por eso creemos que hay que hacer ahora ese seguimiento para ver cuál ha sido el resultado. Ya conocemos por la pura experiencia y por lo que nos trasladan los docentes y las docentes, sobre todo, cuál ha sido la problemática que se ha derivado de esa implantación, una problemática que ha tenido que ver con profesorado desplazado, con profesorado no capacitado, lingüísticamente no acreditado conforme a lo previsto para impartir un programa de estas características, una atención a la diversidad que se ha visto perjudicada por la implantación del PAI
y otra serie de cuestiones, como es la incógnita del paso a secundaria, que durante tiempo muchos alumnos y alumnas y sus familias también han vivido. Bueno, pues van llegando los cursos al final de primaria, van pasando a secundaria, pero es verdad que el gran boom, el boom del PAI, no llegará hasta los cursos, como apuntamos, 20, 21 y 21-22. Por eso creemos que es importante prestar especial atención a aquellos grupos, a aquellos centros que implantaron el PAI en aquellas condiciones. Condiciones que no eran otras, sino una desatención creciente a los criterios técnicos, porque es de todos conocido, aunque parece que siempre se olvida o queda tapado por otras cuestiones, que en el Departamento de Educación hubo un plante de la sección de inglés y otras lenguas extranjeras, porque precisamente lo que se hizo fue desatender sus informes contrarios, en muchos casos, a que centros que se incorporaron a PAI se incorporaran. Informes contrarios de la sección de inglés e informes contrarios de la inspección, o contrarios o no concluyentes. Y fueron muchos los centros que con informe negativo o valoración no concluyente entraron a PAI. Era otro momento, otra regulación, en la que el procedimiento consistía básicamente en recepcionar solicitudes de cualquier sector de la ciudadanía. Podía ser, bueno, pues alcaldías, concejalías, podían ser APIMAs, podían ser personas particulares a título particular, podían ser claustros, podían ser centros, ¿no? Entonces lo que se hacía era solicitar el informe al servicio de inspección sobre los centros que querían implantar PAI, y lo que se hacía también era realizar un informe pormenorizado desde la sección de inglés y otras lenguas extranjeras, teniendo en cuenta parámetros como profesorado acreditado en el centro, definitivo o provisional, profesorado cursando formación lingüística, en inglés evidentemente, flexibilidad en la plantilla orgánica, posibilidad de continuidad en educación secundaria, distribución geográfica, bajada en número de grupos o alumnado en el centro, u otras circunstancias adicionales. Con todas esas con todas esas cuestiones tenidas en cuenta, era con las que se procedía a hacer el informe para aquel centro que quería implantar PAI, y con esos informes negativos se procedió a la implantación. Lo mismo pasa con el servicio de inspección y sus informes negativos o valoraciones no concluyentes. Es lo que hemos visto gracias, entre otras cosas, a que con la entrada del nuevo gobierno, a que con el cambio de legislatura en 2015 se procede a la moratoria en la implantación del PAI. Y digo, se procede, en definitiva, a cumplir con el punto 9 del acuerdo programático, que hablaba de eso mismo, de establecer una moratoria en la extensión del PAI de al menos un año para evaluar el actual programa y diseñar un nuevo plan de tratamiento integrado de lenguas y poder incorporarlo en el currículum. Es lo que dice el punto 9 del acuerdo programático en lo que a educación se refiere, y es lo que hizo este gobierno en el 15. Hizo una moratoria que permitió parar, permitió evaluar y permitió valorar. Se analizó, se evaluó y se valoró. Se hizo a través de 3 instrumentos de evaluación distintos. Hoy hemos visto uno de ellos, que es el ECDPAI, pero hay otros 2, el InfoPAI y el DISPAI, que hemos tenido ocasión de ver también en esta comisión en otros momentos. Me quisiera detener en el InfoPAI, que se elaboró en el 2015-2016, y en las conclusiones del mismo se decía que una vez analizada la documentación existente en el Departamento de Educación, pudo afirmarse, y así se afirmó entonces, que durante los 3 últimos cursos del proceso de implantación del PAI, se entiende hasta ese 15-16, en los centros de enseñanza en Navarra estuvo exento del más mínimo rigor
formal, es decir, la incorporación de centros a ese programa, careció por completo de control normativo habitual utilizado para otros programas, como son las secciones bilingües de secundaria. En cuanto a los informes de adecuación que realizaba el personal técnico de la sección de inglés y otras lenguas extranjeras, debe destacarse que durante los cursos 14-15 y 15-16, el 76% de los centros públicos tenía una valoración de implementación previa no aconsejable, 16 de los 21. A lo que habría que añadir que una tercera parte tenía igualmente un informe desfavorable del servicio de inspección. Es evidente, por lo tanto, que la emisión de informes técnicos favorables no era el criterio en el que se basaba entonces el Departamento de Educación del anterior Gobierno de Unión del Pueblo Navarro para implantar el PAI en un número determinado de centros. Otro de los aspectos que abordaba aquel InfoPAI también era la situación del profesorado que imparte materias curriculares en lengua inglesa. En este punto se concluyó que la mayoría de los docentes acreditaba perfil C1, 87% frente a 13% con B2, que más de la mitad eran interinos y que es en educación infantil donde se da el mayor porcentaje de personal interino con perfil B2. Esto es lo que concluía el InfoPAI. Además, el InfoPAI extrajo una serie de conclusiones sobre el diseño del programa, como que sus características estaban poco definidas, que no se habían establecido objetivos, que solo el 19% de los colegios públicos habían elaborado proyecto lingüístico de centro o que carecían de recursos y planes de formación del profesorado adecuados debido a la nula planificación del Departamento de Educación dirigido entonces por Unión del Pueblo Navarro. Esto es lo que permitió ver, analizar, concluir aquella moratoria que el Gobierno estableció para poder hacer exactamente esto mismo. Estaba el DISPAI, estaba el ECDPAI, como hemos dicho, y todo ello llevó al Gobierno a plantear una nueva regulación, porque evidentemente hubo conclusiones que obligaban a regular de otra manera el PAI. Se procedió en 2016 a aprobar la orden 147, muy citada también en esta comisión y conocida por todas y todos gracias al señor Catalán como la orden que se aprobó con nocturnidad y alevosía. Bueno, pues acabar con la nocturnidad y la alevosía practicada durante años por UPN fue precisamente lo que motivó esa orden foral. También se procedió por primera vez a establecer una regulación para el paso a secundaria de los alumnos y las alumnas de PAI en Navarra. Sí, paro aquí y luego proseguimos en la réplica. Es que ricasco. Muchísimas gracias, señora consejera. Procedemos a la intervención de los diferentes portavoces. Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Catalán por un espacio máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. Como no, agradecer la presencia y las informaciones que nos ha facilitado la consejera y fundamentalmente también el director general. Evidentemente, señorías, esta mañana lo que se ha demostrado fehacientemente es que el Gobierno no tenía ningún tipo de razón a la hora de establecer estas evaluaciones del programa de aprendizaje en lenguas extranjeras y más concretamente en inglés. Evidentemente, con la intervención tanto del director general como de la consejera se ha demostrado palpablemente que estas evaluaciones eran innecesarias y que obedecían única y exclusivamente a un criterio político y partidista, el acoso y derribo al PAI. Y por lo tanto hemos podido escuchar la segunda intervención, la de la consejera, intentando justificar lo injustificable. Los datos de la tercera evaluación, y lo decía el propio director general, vienen a demostrar lo que ya se sabían y lo que había sido el resultado de otras evaluaciones que se han realizado durante esta legislatura 2 y de estudios anteriores, como ha reconocido el propio director general. El programa de aprendizaje en inglés funciona, los resultados son satisfactorios y se están cumpliendo los objetivos por los que se implantaron estos programas. Y por lo tanto, la señora consejera ha intentado ponerse la venda antes que la herida, porque es que además no debemos olvidar
que todo esto es también gracias al esfuerzo. Incluso a mí me llamaba la atención que se hablaba de profesorado no capacitado. Pues mire, en la mañana de hoy nosotros vamos a agradecer y reconocer el trabajo de ese profesorado capacitado, de los equipos directivos, tranquila señora consejera, de los equipos directivos y, cómo no, también de las familias que han apostado decididamente por un programa que hoy se ha vuelto a demostrar que funciona. Pero es que además llama la atención que estos alumnos de sexto de primaria sean los alumnos más evaluados de todo el sistema educativo, no solamente navarro, sino español, y concretamente los de la escuela pública en castellano con implantación del PAI. Se hablaba de las muestras espejo, pues por supuesto que era en la primera evaluación una cuestión interesante y ahora desaparecen. Creemos sinceramente que eso no ha sido positivo, porque parece ser que ya no interesa comparar coincidencias con los ISEC, o incluso también entre centros, si son centros pequeños o centros grandes, si es de ciudad o de medio rural, o los resultados en otras asignaturas. Parece que eso ya no interesa. Mire, desde nuestro punto de vista, lo dijimos, esto era una cuestión, lo he dicho al principio de mi intervención, pura y exclusivamente política, partidista y sectaria. La evaluación que ustedes habían diseñado. Con las propias pruebas ordinarias que tienen los escolares en los centros educativos navarros, hubiese sido suficiente, pero a ustedes no les ha interesado. Luego se dijo, no, como mínimo habrá que evaluar 3 años. Ahora se dice, no, ya no es necesaria. O sea, que el año que viene o el curso que viene igual es innecesaria y ya no se lleva a cabo. Evidentemente, eso es un reconocimiento de que ustedes no tenían razón cuando la pusieron en marcha. Y nos alegramos también de esa rectificación. A puro insistir, al final nos van a dar la razón. El tiempo, una vez más, ese juez inapelable que pone a cada uno en su sitio, a ustedes se las ha quitado y a los grupos de la oposición, a los equipos directivos, a los docentes y a las familias se las ha dado. Porque es que además ahora se dice, no, será en el curso, a partir del curso 2021, cuando entren, y ha entrado ahí toda la crítica de la propia consejera, pero claro, señora consejera, le falta un detalle. También habrá que decir que será cuando entre en marcha igual, o quizás pues aquellos centros en los que tienen o han reducido las sesiones en inglés desde el punto de vista semanalmente, porque ustedes lo han permitido. Evidentemente, y eso sabe que en lo que nosotros estamos en contra, aunque, perdón, señora consejera, que parece que las sesiones, el número de sesiones no es significativo para algunas cuestiones. Miren, lo hemos dicho, su intención ha sido única y exclusivamente política, continuar cuestionando el programa, y el tiempo y las evaluaciones les ha quitado la razón. No deja de sorprender, incluso, señora consejera, que a la hora de explicar la primera evaluación a la que se ha referido en algún momento el director general, pues se dijera, hombre, como los resultados son buenos, es que el alumnado no corresponde a la realidad económica cultural de los centros de Navarra. Es que es mayor el número de alumnos nativos y menor el número de alumnos con necesidades educativas especiales, o menor la presencia de incorporaciones tardías o familias socioeconómicamente desfavorecidas. Se decía incluso que este dato es muy importante para tenerlo en cuenta. Claro, los resultados del curso pasado también son satisfactorios y los de este también son satisfactorios. Pero es que además, y lo decía él, se ha pasado de 8 centros a 15, de 5 grupos a 19, de 399 estudiantes a 706, de 0 centros de modelo D evaluados a 2 centros de modelo D evaluados. Y los alumnos exentos de realizar la evaluación por desconocimiento de la lengua castellana, por incorporaciones tardías, por planes de recuperación y necesidades educativas espaciales han pasado de 25 a 31 solamente, cuando se ha duplicado el número de la muestra. Y sin embargo los resultados siguen siendo satisfactorios. Creo sinceramente que se vuelve a evidenciar cuál era su interés. Por otro lado, sorprende que en este caso concreto y el año pasado ya no interese la evaluación que se decía, y en este caso el DISPAI, el criterio de la comunidad educativa. Ya no parece que sea interesante saber lo que piensan las familias, lo que piensan los docentes, lo que piensan los equipos directivos. No, a ellos no se les ha preguntado absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Evidentemente esa falta de transparencia y participación es algo que está brillando por su ausencia en este Departamento de Educación a lo largo de esta legislatura. Y ustedes llevan ya 4 años y, por lo tanto, algún derecho a opinar tendrá la comunidad educativa. Comunidad educativa, señora consejera, que se le plantó a usted con el interés y los objetivos que perseguía a la hora de cuestionar el programa de aprendizaje en inglés. Se le plantaron los docentes, se le plantaron los equipos directivos y se le plantaron las familias. Los directamente afectados de la escuela pública en castellano con implantación del PAI
tuvieron que salir a la calle para decirle al departamento que no querían moratorias, que no querían evaluaciones y que querían que se cubriesen las verdaderas necesidades que tiene este programa y que ustedes no estaban cumpliendo y que siguen sin cumplir. Por ejemplo, ¿qué le están pidiendo la comunidad educativa afectada por los programas de aprendizaje en inglés? El apoyo a los alumnos más necesitados, que tienen resultados más bajos, no solamente en inglés, sino en otras asignaturas, que el resto de alumnos, por diferentes circunstancias. Pero les están pidiendo también verdaderos planes de formación del docente, que dedique también algo de recursos humanos y materiales a ellos, de manera decidida, como hacen, por ejemplo, en otras lenguas. Que conviertan el programa de lenguas extranjeras en modelo lingüístico. Lo va a hacer, señora consejera. Nosotros ya le hemos dicho y lo hemos planteado en este Parlamento que se tiene que hacer y que se convoquen oposiciones para estas plazas concretas. En definitiva, señora consejera, que deje el departamento de mirar a otro lado y cubra sus necesidades. En lugar de eso, sus prioridades son otras. Además de cuestionar, no dedican recursos. Pero es que llama la atención que hable usted de atención a la diversidad. Pero si lo hemos visto en este curso, y lo tienen se lo han dicho los directores de los centros educativos directamente afectados, con la reducción de la carga docente directa en los centros de infantil y primaria, de 25 a 23, los más perjudicados, los alumnos más sensibles, los más necesitados de apoyos, y se están quitando los apoyos, señora consejera, y eso es así. Habla usted de la Orden Foral 147 de 2016, por supuesto, porque ustedes están legislando en contra de este criterio, pero no solamente se lo decimos nosotros, se lo dice la propia comunidad educativa, a la que usted no ha hecho ningún caso. De un mínimo de 10 sesiones que se marcaba anteriormente se ha pasado a una horquilla, cuando la mayoría de los centros tenía más de 10 sesiones, se ha pasado a una horquilla de 8 o 12, en modelo AG, y en modelo D, sabe usted, de un número mínimo de 8, se ha pasado a una horquilla de 6, 9, ya hay un centro de los que está ahora evaluado, en el que se ha reducido esas sesiones en inglés, 6 concretamente. El propio director general, referido a comprensión oral, decía el 25 de octubre del año 16 que los resultados, a la hora de la comparativa con la muestra espejo, que los resultados en los centros British, que por cierto, lo ha dicho, este año ya no han entrado y el año pasado tampoco, en los centros British y PAI, los resultados eran mejor que en los que no son PAI. ¿Por qué? Porque decía él, algo también esperable por el número de horas de impartición en lengua inglesa, y por lo tanto el número de sesiones inglesas afecta también al rendimiento, algo que en comprensión oral es el primer factor a tener en cuenta. Lo decía usted el 25 de octubre del año 2016. Y sin embargo, ustedes, reconociendo esta importancia, reconociéndole el director general, lo que hacen es una legislación que permite que se reduzcan las sesiones semanales en inglés. De los 15 centros evaluados, uno imparte 14 sesiones en inglés. 3 lo hacen 12 sesiones en inglés. 5 en 11 sesiones en inglés. Y 4 en 10 sesiones en inglés. Como vayan, y los resultados son buenos, como vayamos disminuyendo las sesiones en inglés, puede que los resultados no sean igual de satisfactorios. ¿Qué pasará entonces con estos centros? Lo denunciamos y dijimos que había 13 centros que habían disminuido las sesiones en inglés, y que usted hablaba de proyectos lingüísticos que nosotros le pedimos, actas de consejos escolares que nosotros pedimos, y que ustedes nos han negado esa información, y tiene un requerimiento de esta Cámara de este mismo año, instándole a que nos facilite esa información. Y si no lo hace, señora consejera, volveremos a insistir. Incluso a la hora de hablar de la interinidad, de la importancia y que era un factor negativo, si ustedes mismos están en contra, con un claro ejemplo de hipocresía política. Primero dicen públicamente que son partidarios de que se modifique la legislación estatal, acabo ya, señora presidenta, y sin embargo a la hora de la verdad, cuando un UPN propone eso, no lo hacen. Pero mire, le voy a decir, y termino ya, señora presidenta, un ejemplo muy concreto de la escuela pública a la que ustedes están castigando de manera desacerbada, y más en castellano con implantación del PAI. Centro Público de la Comarca de Pamplona. Matrícula en junio 25 alumnos. Señor director general, tome nota. Matrícula extraordinaria en septiembre, 7 alumnos más. 32, 25 más 7, 32. Tenían una línea, tienen un porcentaje de alumnado de inmigración y también socioeconómicamente desfavorecido importante. Respuesta del departamento. Una línea. Continuarán con una línea y los 7 alumnos que se han matriculado en septiembre se matricularán en otros centros educativos. También concertados, señora directora general, señora consejera. Esa es la apuesta que hacen por la calidad, esa es la apuesta que hacen por la escuela pública. Seguiremos este dato concreto como seguiremos otros. Y por lo tanto, en esta línea, nosotros
reconocemos la labor realizada por los docentes, por los equipos directivos y por las familias, y los resultados vienen a demostrar que ustedes actuaron de manera injusta y única y exclusivamente sectaria con el programa de aprendizaje en inglés. Muchas gracias. Gracias, señor Catalán. Continuamos con la portavoz de Geroa Bai, la señora Aramburu, por un espacio máximo de 10 minutos. Mila esker, presidente Andrea, egunon guztioi. Gracias por su presencia y por la presentación de esta evaluación sobre el PAI, a la señora consejera, al señor Roberto Pérez y a la señora Deo. Gracias. Pues en contra de lo que ha expuesto el portavoz de Unión del Pueblo Navarro, desde luego a Geroa Bai nos parece muy oportuna la evaluación que se ha hecho del programa PAI. Diría más, nos parece irresponsable y casi hasta temeraria la posición de Unión del Pueblo Navarro en contra de la evaluación de un programa, como en contra de la evaluación de cualquier actuación y de cualquier medida que se lleve a cabo en educación y en cualquier área. No entendemos cómo se puede estar en contra de valorar y de comprobar si lo que se está haciendo consigue los objetivos que se proponen, son medidas eficaces, o se están despilfarrando recursos, o se están logrando otros efectos que no son los que se persiguen o los que se perseguían en el inicio del programa. Claro, también es verdad que para eso habría que tener unos objetivos claros cuando se implantó el PAI, cuando se decidió que se iba a implantar este programa. Quizás no se tenían esos objetivos por parte de UPN, o los que se tenían, pues no es muy conveniente que se descubran. Bien, en cualquier caso, nosotros ya lo dijimos cuando se presentó la primera evaluación de este programa, el curso 2015-2016, pues que se trataba de una foto, de una instantánea que se había realizado en un momento concreto, con un alumnado concreto, que había recibido un tipo de programa concreto, y que los resultados no se podían hacer seguramente extensibles a otros cursos, a otros momentos, y que era necesario seguir evaluando y seguir valorando cómo se estaba produciendo el programa, ¿no? Más cuando este programa, como bien se ha dicho y hemos repetido en múltiples ocasiones, pues ha tenido un desarrollo que ha sido todo lo contrario a la previsión, a la planificación, a un desarrollo lineal, y por el contrario pues ha sido algo atropellado, impuesto en muchas ocasiones, con la opinión en contra de los técnicos y las técnicas del departamento. En fin, todo eso pues hace pensar que los resultados que se obtienen en un año no tienen por qué ser homogéneos a los que se obtengan en otros años, ¿no? De modo que para nosotros, desde luego, hay que seguir evaluando el PAI. Lo dijimos y lo seguimos diciendo. En esta ocasión, además, en la evaluación que se ha hecho, pues nos parece que uno de los objetivos que se fijó el departamento para llevarla a cabo, que es el de que pueda servir como herramienta diagnóstica para cada uno de los centros que tiene implantado el programa, pues es muy adecuado, porque puede servir para introducir mejoras en los planes que tiene cada centro, ¿no? Y llega pues en un momento en el que ya en las instrucciones de inicio de curso, pues el departamento ha instado a cada uno de los centros escolares a que elabore su propio proyecto lingüístico. Nos parece que en la realización de esos proyectos, todos estos centros que tienen implantado el programa PAI, pues les puede venir muy bien para sacar conclusiones y para poder hacer cambios y implementar las mejoras que consideren más oportunas a la vista de los resultados que van obteniendo en esa forma concreta que tienen de llevar a cabo el programa. En cuanto a los resultados más generales de la evaluación, pues que en cada una de las destrezas evaluadas, de comprensión oral, escrita, expresión oral y escrita, y su relación con el encuadre del marco común europeo de referencia de las lenguas, no voy a entrar a detallarlas, han quedado muy bien expuestas, están también en el informe.
bueno, pues se ve que bien se puedan considerar más o menos satisfactorias, pues las modificaciones que ha habido en todos los casos son ligeras. En unas destrezas pues puede haber sido incrementado la mejora, en otros pues ha sido a la inversa. Bueno, en cualquier caso parece que los cambios han sido menores. Y pensamos que lo fundamental que se puede extraer de estos resultados es que no se obtiene ninguna conclusión que pueda llevar o que oriente a realizar ninguna modificación sustancial en los planteamientos que hace el Departamento de Educación sobre este programa, ni sobre el aprendizaje de lenguas en general. Pensamos que es un dato que puede considerarse importante, que a la vista de lo que se extrae de la evaluación no haya nada que obligue al departamento pues a hacer cambios de importancia en la normativa, en la orden foral que regula el PAI, ni en los planteamientos más generales, como digo, que tenga el departamento. Y bueno, pues insisto en que a nuestro modo de ver esta evaluación es bienvenida y hay que seguir evaluando, porque pues sería muy falto de rigor el limitar la evaluación de todo lo que está suponiendo el programa PAI a lo largo de todos estos años a un solo momento, incluso a estos 3 momentos. Y en ese sentido, de continuar con la evaluación, pues nos parece muy dignas de tener en cuenta, muy dignos algunos aspectos que ya se citan en el informe y a los que también se ha hecho referencia en la exposición por parte de la señora consejera y del señor director, porque nos parece que son pues unas consideraciones básicas, ¿no? Por ejemplo, pues la que tiene que ver con los modelos lingüísticos, la conveniencia de comparar en un futuro próximo los modelos programa AG-PAI y de PAI en las competencias lingüísticas en inglés, pues porque de momento parece que hay muy poco alumnado que ha llegado a sexto de primaria, de forma que pues, se puede ver qué efectos ha tenido en ese alumnado, y pues seguramente de aquí a unos años, pues no sé si se ha citado, bueno, pues ahora están en el 17-18, parece que están en segundo, quienes acabarían la mayoría en sexto cuando se pudiera evaluar, ¿no? Bueno, no sé si me estoy explicando bien. Ahora, los que ahora están en sexto son los que podrían después evaluarse o tendrían un número suficiente como para poderse evaluar. Por lo que tiene que ver con el número, la cantidad de alumnado que viene cursando el PAI, pues parece que también serán más significativos los datos cuando se valoren al alumnado que acabe primaria en el curso 2021-22, pues porque acogerá ese curso a todos aquellos que tuvieron la implantación masiva de 700 estudiantes en 20 centros, pues en el curso 2013-2014. Y en cuanto a las redes, pues también está por evaluar, por valorar los centros PAI de la educación concertada, porque todavía no han llegado a sexto de primaria, y también, por supuesto, tendrá interés en analizarse estos resultados. Bien, pues para Geroa Bai, imprescindible seguir evaluando con las consideraciones y los aspectos que se han citado que hay que tener en cuenta, de que puedan tener nuevamente una población espejo, de que, en fin, estos aspectos que hemos ido citando. Y mientras tanto, pues por nuestra parte pensamos que lo fundamental es aprovechar las aportaciones en cuanto a metodología que se pueden ir extrayendo de estas evaluaciones. Y, por supuesto, superando el programa PAI, seguir impulsando la metodología del tratamiento integrado de las lenguas, de modo que se refuerce el multilingüismo y se respete y proteja a un tiempo la diversidad lingüística. Esto es para nosotros y nosotras lo que ha de ser el eje de la política educativa en cuanto a las lenguas se refiere, y por ese motivo animamos al departamento a seguir por esa línea emprendida, sin grandes modificaciones en la regulación actual del PAI, y sí dando un avance importante en la metodología de trabajo del tratamiento integrado de las lenguas. Gracias.
Eskerrik asko, presidente anderea, egunon eta ongi etorri guztioi. Eskerrik asko emandako azalpen guztiengatik eta txostena egiteagatik, dudarik gabe informazio garrantzitsua ematen baitigu. Bueno, antes de mi intervención, que la voy a realizar en euskera, quiero decir simplemente que la verdad para Euskal Herria Bildu es bastante sorprendente el que, bueno, un portavoz de educación, como en este caso el señor Catalán, pues niegue pues la necesidad de cualquier evaluación. Creemos que cualquier evaluación, desde luego, en el sistema educativo es fundamental. La evaluación no se realiza para poner una nota, la evaluación se realiza para establecer unos planes de mejora en todo aquello que se detecta que así lo necesita, que entendemos que es una de las funciones de la evaluación y en este sentido creemos desde luego que negar una evaluación desde luego no lo podemos entender de ninguna de las maneras, a no ser que se tenga miedo a los resultados que van a dar y que no quiera que esa evaluación se realice y entonces se intente desprestigiar por un motivo evidentemente particular. Bueno, dicho esto, voy a proceder en mi intervención. Como he dicho, hoy la voy a realizar en euskera. Bueno, la verdad es que, Euskal Herria Bildurentzat, hemen aipatu diren emaitza onak ez dira ainonak, zuek aipatu dituzuen emaitza horiek, guretzat ez dira ainonak eta... No, sí, perdón, es que creo que está mal puesto. Yo lo he cambiado en el de abajo. Presidenta, no funciona el... Es que está mal puesto, es en el otro, perdona. Es que tenéis que ponerlo en el de abajo. Alguien lo ha... en el más cercano, ¿vale? Pues prueba a ver si... Bueno, hasi naiz esaten, berriro hasiko naiz esaten, Euskal Herria Bildurentzat hemen aipatu diren emaitza onak ez direla ainonak, guk irakurketa sakona egin dugu, aztertu ditugu aurtengo txostena eta aurrekoak ere bai, eta ikusten dugu bai egia dela ahozkotasunean eta azken urte honetan nolabaiteko hobekuntza gertatu dela, baino orokorrean emaitzak nahiko apalak direla eta ezin dugu ahaztu mugitzen ari garela A eta pre-A bat eta B bat artean eta emaitzak gehienak mugitzen direla A eta A bat eta A bi artean eta pre-A horren artean. Guretzat emaitzak ez dira inonak. Azken finean, azken urte hauetako emaitzak emaitzetan sakontzen baldin bagara ikusten duguna da, ahozko ulermenean beheranzko joera ahula somatu dugula, idatzizko ulermenean ez dira ezberdintasun adierazgarriak antzematen ikasturtearen arabera lortutako mailetan, idatzizko adierazpenean emaitzek hobekuntza arina erakusten dutela eta ahozko adierazpenean emaitzen evoluzioak ez duela joera argia adierazten eta gora berak atzematen direla emaitzetan. Horregaitik guk esaten dugu emaitzak nahiko apalak direla eta honek eramaten gaitu esatera guk legealdiaren hasieran esaten genuen horretara eta hau da, pai programak porrot egin duela eta pai programak ez duela bermatzen ingeleraren irakaskuntza. Eta hau da guk egiten dugun azterketa eta egiten dugun analisia eta gainera esan behar dugu hori direla gaur egungo datuak, baino beharrezkoak izango direla gero zuek hemen aipatu dituzuen beste horiek, hau da 2021-2022an egin beharko diren horiek eta horietan segurazki emaitzak oraindik okerragoak izango dira eta hemen argi gelditu da zergatik, azaldu duzu zergatik, zer gertatu den eta zenolako eragina izan genen duen geroko ikasketetan eta orduan horregaitik ere guk beharrezkoa ikusiko dugu egun horretan egitea froga ispilu hori. Horrek emango baitigu benetako irakurketa. Orduan hori da guk hemen egiten Euskal Herria Bilduk egiten duen analisia eta irakurketa eta horrela azaldu behar dugu komisio hontan. Orduan, hori da gertatutakoa, baina guk geroari begiratu nahi diogu eta guk horretaz hitz egin nahi dugu eta pentsatzen dugu,
iritsi dela momentua bestelako bultzada emateko hizkuntzen irakaskuntzari. Eta hori, nundik etorriko da, irakaskuntza eleanitza bultzatu beharko dugu, hori da gure planteamendua, hori da Google legealdiaren hasieratik komentatu duguna, eta horretarako badugu metodologia bat, metodologia askotan aipatu duguna, eta hori da hizkuntzen trataera bateratuaren metodologia. Da metodologia bat, bai ere metodologia bat, azken finean hitz egiten ari ginen murgiltze partzialaren metodologia, eta orain hitz egiten ari gara hizkuntzen trataera bateratuaren metodologia. Hau da, bai versus HTB edo murgiltze partzialaren metodologia versus hizkuntzen trataera bateratuaren metodologia. Eta Euskal Herria Bilduk apostu argia egiten du HTB-ren alde. Eta hori hemen argi eta garbi esan nahi dugu, eta beti ere, eta lehen esan dudan bezala, geroari begira. Hori baita gure erronka, hori baita guk landu behar duguna. Orduan, esan nahi dugu, Euskal Herria Bildu eleaniztasunaren balioa azpimarratzen duela dudarik gabe, eta apostu hori egiten dugula. Azken finean ezin dugu ahaztu Nafarroan bertako bi hizkuntza bizi direla, eta irakaskuntza eleanitzak errealitate horretatik abiatu beharra duela, zertarako eta atzerriko hizkuntza txertatzeko eta hiru ekosistema eleanitz eraginkorra lortzeko. Eta hori da helburua azken finean, gure hizkuntzetatik abiatuta hirugarren hizkuntza hori txertatzea, eta laugarrena ere bai noski. Orduan, esan behar dugu metodologia arrakastatsu berri baten aurrean gaudela, Europan ezartzen ari dena, eta Europan oso emaitza onak ematen ari dena, eta hori da guk argi duguna. Bai, programaren porrota argia da, eta emaitzak oso apalak izaten ari dira, eta guk hori ezin dugu justifikatu, eta momentua iritsi dela hizkuntz tratamendu bateratuaren metodologia ezartzeko. Horren inguruan ere Euskal Herria Bilduri, guri gustatuko litzaiguke jakitea zen olako prebizioak dituen departamentuak horren inguruan, nola ikusten duen metodologia berri hau, zerbait aurre ikusia duen departamentuak, eta posible baldin bada horrelako azalpen bat ematea agerraldi honetan, eskertuko genizueke dudarik gabe. Eta hau da nik uste nahiko argi azaldu dutala gure posizionamendua, eta naiz gehiago luzatuko, berriro esaten dut Euskal Herria Bildurentzat hizkuntzen tratamendu bateratua da bidea, metodologia berria, eta momentua iritsi da abian jartzeko. Eskerrik asko. Gracias, señora Corrés. Continuamos con el portavoz de Podemos Aldugu Oranbai, el señor Couso, por un espacio máximo de 10 minutos. Sí, bien, buenos días a todas y a todos. Pues a nosotros nos parece muy bien que haya un control y una evaluación permanente de los distintos modelos y programas de nuestro sistema educativo, que haya evaluaciones en educación. Nos parece muy bien que las haya también en sanidad, que las haya en empleo, en cualquier área de gobierno. E incluso que se evalúe si estamos haciendo bien las evaluaciones. Los resultados de evaluar siempre tienen que ser la base para adoptar medidas para mejorar. En la acción política, la evaluación de lo hecho, de las medidas adoptadas, es algo necesario y es algo que tiene que ser normal. En el caso del PAI, en este caso, incluso para reflexionar sobre las medidas de mejora, tienen que ir encaminadas al refuerzo del programa, o si tienen que ser pasos para la conversión de este programa en un modelo. Para ello, primero tendríamos que consensuar cuáles y definir los objetivos
que tenemos en cuanto al aprendizaje de idiomas unos y otros, porque si no coincidimos, si no hay un pacto sobre esto y cada opción política viene manteniendo distintos objetivos, pues evidentemente nos vamos a ir siempre a una discusión infinita, ¿no?, donde nos vamos a estar de acuerdo. Habíamos venido aquí de todas maneras a que se nos presentaran los resultados de la evaluación del sexto curso del PAI en cuanto a destrezas y competencias del alumnado. Y hombre, a la vista de los resultados, que creo que ya estaban colgados en la página web del departamento, pues a nosotros nos parece que la única, y creo que lo ha dicho también la señora Aramburu, conclusión que se puede sacar es que no se pueden sacar demasiadas conclusiones, porque vemos los gráficos, vemos la evaluación de los 4 años y vemos que algunos de los aspectos evaluados está arriba, el año siguiente abajo, al año siguiente arriba, al año siguiente abajo. No vemos que haya unas tendencias claras ni de mejora ni de empeoramiento de nada, por tanto, e incluso habiendo cambiado de metodología de evaluación. Es decir, por tanto, no nos sirve esta evaluación para ver dónde podemos adoptar medidas de mejora hacia el camino que, como he dicho antes, queramos pactar, o al que queremos ir, ¿no? Bueno, la única reflexión seguramente entonces la que ha hecho el director general sobre la oportunidad de hacer la evaluación o no, o de cómo hacerla. Quizá es para eso, para lo que nos haya servido este tipo de evaluación. Pero evidentemente nosotros creemos, como lo he dicho al principio, que sí que hay que tener bajo control todos los sistemas que en este caso educativos tenemos en marcha, y que de alguna manera u otra tenemos que tener conciencia de lo que está pasando con ellos, de si mejoramos o no, pero en este caso nos gustaría que pasáramos al debate sobre si podemos pactar, si podemos coincidir en qué objetivos tenemos en cuanto al aprendizaje de lenguas, si podemos consensuar un modelo entre todos para poder acabar ya con estas discusiones infinitas que no tendrán además un fin jamás si no coincidimos en los objetivos, si no tenemos un pacto entre todos de qué es lo que queremos. Nada más, gracias. Muchas gracias, señor Couso. Por parte del Partido Socialista de Navarra, tomará la palabra su portavoz, el señor Jimeno, por un espacio máximo de 10 minutos. Bien, gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Gracias a la consejera, al director general, por su exposición. En todo caso, nosotros entendemos que la evaluación es una actividad al servicio de la mejora. Quiero decir que la evaluación es una actividad para el mejor conocimiento de la realidad. En este sentido, entendemos que mide los efectos de las actuaciones educativas en los centros. Eso es lo que reza en la página web del departamento habitualmente, cuando el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, cuando habitualmente habla de educación. Esa leyenda que ustedes suelen colgar en su página web cuando hablan, o quien la cuelga, con la referencia con los datos que ha dado el director general, a nosotros nos genera una primera reflexión: ¿para qué evalúan el PAI? ¿O para qué sirve la evaluación? Pues claro, si el director general ha hecho referencia a que este año había 15 centros y que ya por fin había una muestra representativa de la evaluación, ustedes han hecho una normativa el primer año. Hicieron una normativa que regulaba el programa de aprendizaje de inglés, la 147 del 2016, el primer año tras la primera evaluación, con toda la comunidad educativa absolutamente en contra. Federaciones de padres y madres, directores y directoras, y gran parte del arco político. Entonces, eso tras la primera evaluación. Por lo tanto, no entiendo que ahora, a los 3 años, no sea necesario evaluar, y tras la primera evaluación, ustedes lo primero que hicieron es establecer una normativa que regule el PAI. Esperen al 21-22 o al 20-21 y establezcan la normativa, como decía el portavoz, de la normativa que sea ajustada. En todo caso, esperemos que la haga otra persona, que no sea ninguno de ustedes dos. Eso desde el Partido Socialista sería fundamental. Pero vamos, más allá de todo esto, yo lo que le digo, hay otras acepciones de evaluación que la que ustedes cuelgan en la página web, que hablan también de que la evaluación es una recogida de información para tomar decisiones e intervenir el currículum. Son tesis de la Universidad de Granada bastante prestigiosas que hablan de evaluación y hablan de intervenir el currículum. Yo le puedo descontar lo que pasa hoy, porque la consejera hablaba del futuro, el director general hablaba de pasado. Yo me quiero centrar en lo que pasa hoy en el sistema educativo navarro, y ustedes saben, ya tendrán datos, nosotros sí que tenemos algún dato de la matrícula extraordinaria.
Ya saben lo que está pasando en los centros de modelo AG, donde tienen implantado el PAI y donde tienen implantado el British. Ya saben que se ha incorporado un gran alumnado con desventaja sociocultural. Ya saben que se está incrementando, desde que ustedes gobiernan, el alumnado con desventaja sociocultural de forma exponencial en todos los centros. Ya saben que la concentración de alumnado con desventaja sociocultural en los centros públicos con ustedes en el gobierno es cada vez más aguda y no tienen ninguna medida en el ínclito plan estratégico de atención a la diversidad para reducirla. Pues esta es la cuestión, pero es que esto podría ser una circunstancia, esto podría ser una realidad del Departamento de Educación, que ustedes con la evaluación podrían tomar decisiones y hacer actuaciones o generar actuaciones que la redujeran, pero ustedes no han generado en toda la legislatura un desdoble en el programa de aprendizaje de inglés. Y ustedes no han generado en toda la legislatura un apoyo general a la educación infantil más allá de las 3 o 4 unidades que hay, con una ratio mayor de 22, un profesor. No se han salido y ni han trasladado un recurso adicional. Ustedes, si hacen evaluaciones, tienen que saber que en los niveles académicos de cuarto, quinto y sexto es donde se producen las mayores permanencias de alumnado en la etapa, como una medida educativa que está recogida en la orden foral del 98. Pero es que ustedes, con la reducción de 2 sesiones de atención directa del profesorado tutor, van a impedir que se establezcan planes de mejora y van a impedir que los centros establezcan esos desdobles de forma interna, aunque en la última comparecencia que estuvieron ustedes mismos, la responsabilidad parece ser que era de los centros, cuando obviamente vienen en una tabla Excel y el programa Educa no permite hacer otra cuestión. Pero mire, usted ha hecho referencia a los proyectos lingüísticos, hace referencia a los proyectos lingüísticos en las instrucciones de comienzo de curso, esta que ustedes han sacado con las chancletas en agosto. Entonces, mire, lo que ocurre es que los proyectos lingüísticos se utilizan para reducir o para aumentar sesiones de aprendizaje en inglés o sesiones de todo tipo, pero es que ustedes han reducido sesiones del programa de aprendizaje en inglés en centros que no tienen ni proyectos lingüísticos y en centros donde no se ha reunido ni siquiera al completo el Consejo Escolar. Yo tengo una petición de información y tengo una respuesta del Departamento de Educación que pongo a su disposición y al de la opinión pública, porque es una respuesta del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Pero mire, es que tras la primera evaluación en la que usted, señor Pérez Loza, hizo aquí una bochornosa intervención ocultando los porcentajes de los niveles de A1, y entonces lo que hizo es, digamos, que olvidar que se mitigan los resultados del ISEC. Se mitigan los resultados del ISEC con un programa como el PAI. Y esto es lo que hay. No se comprueba, no se cumple la profecía de que con ISEC bajos los rendimientos iban a ser peores. No, con ISEC bajos el PAI mitiga los efectos de la incorporación tardía y de la incorporación. Pero es que le voy a decir más. Para lo prestos que fueron ustedes para hacer una normativa, ustedes saben que en la ley orgánica, la LOE, en el capítulo 3, le establecen competencias a las comunidades autónomas. Usted ha hablado del marco común regulador europeo, pero pueden hacer una propuesta curricular, puesto que además aquí hay grupos que se la han solicitado y además hay federaciones que se la han solicitado. Puede hacerlo porque además el Real Decreto del 14 le da más cancha a los itinerarios académicos y formativos que tienen las familias. Y les recuerdo que tiene, a pesar de lo que digan aquí, tiene una implantación de un 65,35% el programa de aprendizaje de inglés en el sistema educativo navarro. Es más, le voy a dar otro dato. En las 44 localidades que han entrado a la zona mixta, por mor de un criterio político, absolutamente político, de la zona novascófona a la zona mixta, ahí había un 94% uniendo los modelos A, G y D, todos, había un 94% que escogía el programa de aprendizaje de inglés. Ahora hay 97%. En estos 2 últimos cursos académicos, desde que han entrado a la zona mixta. Quiero decir que eso es una realidad, y además le voy a decir otro dato que creo que ustedes deberían atender, porque evalúan, y al margen de traer destrezas podrían ser interesantes en los centros. ¿Sabe usted que los centros tienen un desfase en el nivel académico de su alumnado y el nivel curricular de sus libros de texto? Y ustedes, a varios centros, les están negando el adelanto económico para establecer ese adelanto de los niveles curriculares que debían tener los libros que se ajustaran al nivel académico de sus alumnos. Esto es lo que ocurre en un centro pequeño. 600, 700 euros es mucho dinero, pero no han incrementado las ayudas. Y usted sabe que las ayudas para el país son absolutamente mínimas, 300 euros por unidad, cuando hay otros modelos en zonas no vascófonas que tienen hasta 1.500. Esa es la arbitrariedad y esa es la evaluación que ustedes hacen, porque, mire, aparte de esto, unos años, como bien ha dicho usted, participan los centros British, cuando se les advirtió exactamente la misma realidad, que tenían otras pruebas, pero a ustedes les da igual. Se lo advirtieron igual, que tenían que hacer las pruebas del British Council, que tenían que hacer las pruebas de la 11, que tenían que hacer las pruebas censales que les correspondían. ¿Ustedes lo hicieron?
Les digo, vale, entonces, lo que yo le quiero decir con esto es que cuando ustedes hacen una normativa, y eso es responsabilidad suya y de la consejera, cuando ustedes hacen una normativa que se ajusta a sus deseos, no a la realidad y a la observancia que hay en los centros educativos. Cuando hacen una normativa, se ajusta a lo que a ustedes les gusta, no a las certezas educativas ni que haya en los centros, ni que haya en los determinados educativos. Porque mire, cuando usted hace una vuelta al pasado, es curioso que habla de implantación precipitada. Muy bien. Desde luego el Partido Socialista ya criticó en la campaña electoral que había una implantación precipitada del programa de aprendizaje de inglés, criticó que no había un plan de formación adecuado, criticó que no había recursos materiales curriculares específicos para el programa de aprendizaje de inglés, criticó que las medidas de atención a la diversidad no son las adecuadas. Pero con ustedes todo sigue absolutamente igual. Obviamente la implantación precipitada no, porque han hecho una moratoria, obviamente, pero hay un hito que no había antes y que existe ahora, y por lo que creo que si usted está evaluando tendría que tomar nota. Es que no se va nadie del programa, a pesar de que ha fracasado, como dice H. Bildu, nadie abandona el programa, porque antes no se podía abandonar y ahora sí, y sin embargo nadie se va. Por lo tanto, yo, si fuera un evaluador, si fuera un gestor, tendría en cuenta estos datos, aunque igual quizás usted tenga la esperanza de que antes de que acabe la legislatura se vaya alguien y alguien la abandone. Se lo digo por varios motivos, porque ya le he comentado lo que hizo usted aquí con respecto a la primera evaluación, pero mire, la segunda evaluación del PAI nos tuvimos que enterar por un medio escrito local, por un medio periodístico. Ustedes no la trasladaban a la sociedad, nos tuvimos que enterar por un medio local. Y era importante porque usted puso en cuarentena y puso en cautela los resultados de la primera evaluación. Además, no solo dijo eso, sino que dijo que no se correspondían con la muestra de Navarra. Supongo que usted lo que quería decir es que los centros PAI son integradores y que lo que hacen es acoger a la mayor pluralidad, porque no conozco centros más plurales, más integradores que la mayoría de los centros del programa de aprendizaje inglés en Navarra, sobre todo en las zonas donde compiten las redes, se lo puedo asegurar, y en la zona rural no tengo absolutamente ninguna duda de que son los centros que más alumnado desfavorecido integran y escolarizan. Eso es lo que creo que debería conocer ustedes, más allá de tal. Pero es que, mire, con la segunda evaluación del PAI, ya le he puesto un antecedente que para mí es connotador de la intención política del Gobierno de Navarra. Pero es que no solo usted desvirtuó el programa, sino que tuvimos que ver las declaraciones de la consejera. La consejera dijo exactamente, porque no quiero faltar a la verdad, dijo, no evidencia mejoras globales relevantes. Dijo cosas, solo diferencias significativas puntuales. Habló de que un ligero aumento en el nivel A2 de comprensión oral y en el nivel A1 de expresión oral. Eran 9 puntos y 9,3 puntos. Se dejó que la expresión escrita subía 4,1 puntos. Pero dijo, no deben interpretarse como cambios positivos globales porque se nutren de la bajada de otros niveles superiores. Eso dijo la consejera de Educación. Yo creo que mostraba otra vez desconocimiento de que la resolución 118 de 2016 hablaba del nivel curricular, del marco común regulador de la 2. ¿Cómo que se nutre de niveles superiores? Claro, pero mientras esté en los niveles que marcan las resoluciones y las normativas del departamento, pues un varapalo que le dio la consejera al programa. Por lo tanto, quiero decir que me parece muy bien que usted traslade datos técnicos con mucho rigor y con mucho lustre aquí, pero lo que ha hecho usted es hacer una evaluación que se ajusta a sus deseos y, desde luego, absolutamente arbitraria durante el proceso que ustedes están gobernando en el Departamento de Educación de esta comunidad. Muchas gracias, señor Jimeno. Continuamos con el portavoz de la agrupación de parlamentarios y parlamentarias forales del Partido Popular, el señor García. Tiene la palabra por un espacio máximo de 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Como no, pues agradecer la intervención tanto del señor Pérez como de la señora Solana, ¿no? Queda evidente, ¿no? Y tras escuchar, como digo, tanto al director general de Educación como a la propia consejera, ¿no? Dejan claro una vez más, pues quizás la falta de rigor del propio Departamento de Educación y que únicamente se mueven por intereses partidistas e intereses políticos e ideológicos, ¿no? Porque hacía referencia también, ¿no? Y así hemos visto en la intervención de algunos de los portavoces de los grupos que sustentan el gobierno, ¿no? Hacía referencia a que efectivamente la necesidad, ¿no? Y la importancia que tiene evaluar en este caso, pues el programa de aprendizaje del inglés, pero es que nunca hemos visto en esta comisión, insisto, en los 4 años que llevan de gobierno, pues el plantear una evaluación o cualquier otro tipo de modelo, ¿no? Si tan importante es evaluar, ver cómo surgen, cómo funcionan, si es correcto
el aprendizaje, ¿no?, que existe en otros modelos, pues como digo, que planteen también estos grupos una evaluación, pues, a otros modelos que parece ser que ellos tanto defienden, ¿no? Porque efectivamente no sabemos cuáles son los resultados del mismo y por lo tanto no podemos ver y poner en marcha medidas correctoras. Cierto es que me parece indignante, ¿no?, que la señora consejera trate de justificar en cierta medida la paralización o la moratoria que hubo de la extensión del programa de aprendizaje del inglés, ¿no?, tratando de aludir a ciertas evaluaciones, ¿no? Y luego, pues también me parece quizás en cierta medida vergonzoso, ¿no?, que se plantee en crítica a la gestión de anteriores gobiernos, cuando ustedes, pues prácticamente, no diré que están haciendo lo mismo, sino están haciendo todo lo contrario o mucho peor, ¿no?, en esta cuestión, ¿no?, porque llevan 3 años evaluando el programa de aprendizaje del inglés, ¿no?, y según lo que ustedes hoy nos plantean, y no lo hemos visto, claro está, es ninguna medida correctora, ¿no? Entiendo que utilizará usted el turno de réplica, ¿no?, pues para poner en marcha o decir, o plantear cuáles van a ser las medidas correctoras que va a poner en marcha su gobierno. Lo decíamos ya en aquel entonces cuando estaba su antecesor, ¿no?, en el propio departamento, que básicamente el objetivo que tenía el gobierno de Navarra pues era eliminar, destruir o quitar de la educación de nuestra comunidad el programa de aprendizaje de inglés, pues porque le molestaba, ¿no?, para los intereses políticos e ideológicos que tenía en este caso el propio cuatripartito, ¿no? Ven ustedes que no pueden, que es imposible hacer frente al programa de aprendizaje de inglés porque, bueno, lidera las demandas por parte de la comunidad educativa, a toda la comunidad educativa, pues como digo, está a favor del programa de aprendizaje del inglés. También los datos avalan, como digo, el correcto funcionamiento de este programa y los resultados satisfactorios por nuestra parte y que cumple con los objetivos, más allá de que alguno de los grupos hable de fracaso. No compartimos, como digo, esa valoración, y ven que efectivamente pues no pueden luchar contra el programa de aprendizaje del inglés, puesto que se ponen y se vuelven a oponer con comentarios como los que hemos visto hoy por parte de la consejera, pues a toda la comunidad educativa en su contra. Yo creo que es momento, lo era antes y lo es ahora, claro está, de poner fin a la guerra que usted y el cuatripartito tiene contra el programa de aprendizaje del inglés, ¿no? Es que yo creo que en el ejército más numeroso tiene la capacidad ya de destruir algo que, bueno, que está consolidado y que efectivamente los datos que ustedes mismos nos han aportado pues consolida el buen funcionamiento del programa de aprendizaje del inglés. Y es que además, por mucho que ustedes traten de hacer ver lo contrario, pues efectivamente los resultados pues demuestran el buen funcionamiento, y es más, como digo, el hecho de que las propias familias, las familias de nuestra comunidad, sigan año tras año eligiendo este programa de forma mayoritaria. Poco más, ¿no? Poco más de decir que creo que es, insisto, un momento, ¿no?, de que, como hemos visto, pues tanto Geroa Bai, H. Bildu, ¿no?, y también parece ser Podemos, pues tienen que poner fin a esta guerra que tienen abierta al programa, ¿no?, y no volver a enfrentarse a la comunidad educativa de nuestra comunidad. Yo creía además, ¿no?, que el hecho de que la petición propia por parte de la consejera, pues hablar de la evaluación del programa de aprendizaje del inglés, otra más, como digo, no hemos tenido la suerte de conocer otro tipo de evaluaciones de otros modelos, que en este caso protege, defiende e impone en muchos de los casos el propio gobierno de Navarra, ¿no? Por lo tanto no podemos ver y valorar este tipo de modelos. Yo creo que va a venir, pues en cierta medida, a reconocer, ¿no?, y poner fin, como digo, a esa lucha, a esa guerra que tiene abierta con el programa de aprendizaje del inglés, y decir que se había equivocado, ¿no?, que había equivocado las políticas educativas, sobre todo con respecto al programa de aprendizaje del inglés, pero más bien hemos visto todo lo contrario, ¿no?, el sectarismo, el cual vuelve a liderar su propio departamento. Insisto en la necesidad de que usted, como máxima dirigente de su departamento, así como los grupos que a usted que le sustentan en el poder y en el propio departamento, pues bueno, pues dejen ya el programa de aprendizaje del inglés y se dediquen quizás a poner en marcha una serie de medidas correctoras en su caso, si es que ustedes entienden que existen, para de verdad pues poner y hacer grande, según hacía usted, el programa de aprendizaje del inglés.
Poco más que, como digo, que añadir, que yo creo que no hay justificación ninguna para lo que usted ha hecho en contra del programa de la aprendizaje del inglés, sino más allá de razones ideológicas y políticas. Yo creo, y vuelvo a insistir, en el hecho de que ponga usted fin a una guerra que ya, antes de empezar, pues la tiene usted perdida. Muchas gracias. Gracias, señor García. Para finalizar, tiene la palabra por parte de la agrupación de parlamentarios y parlamentarias forales de Izquierda a Esquerra, la señora de Simón, por un espacio máximo de 10 minutos. Muchísimas gracias, señora Presidente. Buenos días, señorías, muy buenos días a la señora Solana, al señor Pérez y a la señora de Gracias. Bueno, quiero comenzar deseándoles a todos y todas un buen curso político, y también pues quiero felicitar a todos los firmantes del Pacto para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza Pública en Navarra por el acuerdo conseguido. Quiero felicitar al Gobierno, al Departamento y a todos los sindicatos. Creo que esta es una gran noticia, un gran paso para la enseñanza pública, para el profesorado, bueno, para el alumnado y toda la comunidad educativa en general. Y comienzo por aquí porque yo creo que también este pacto, estas relaciones que se establecen con todos los sindicatos firmantes y con el no firmante también, pues se va a tener que incluir todo lo relativo al futuro de la enseñanza, de las decisiones que se tomen en relación a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras, en la medida en que afectan al acceso al profesorado, afectan a sus condiciones de trabajo, afectan a un montón de cuestiones que yo espero que tengan en mente, que tenga el Departamento de Educación en mente, tener en cuenta este tema en ese marco de acuerdo. Yo quiero agradecer la información que nos da tanto nos ha dado el señor Pérez como la señora Solana, y desde luego pues yo creo que hay que reconocer que esa evaluación es que es así. De esa evaluación se extraen datos francamente interesantes, ¿no? Sobre todo a mí me ha llamado la atención, que era esperable, pero me ha llamado la atención la constatación de esa mejora de las destrezas comunicativas, ¿no?, en relación a la expresión oral y la comprensión oral, porque esa es la mejor manera de acercarse a las lenguas, y no es porque lo diga yo, sí porque lo diga solamente el señor Pérez, es que es así. De hecho, bueno, pues puede haber por el mundo analfabetos funcionales que no saben leer y escribir y puedan defenderse oralmente, que ese no es el caso, porque evidentemente nosotros aspiramos, ¿no?, a que la competencia lingüística en lenguas extranjeras sea también en lengua escrita, y no tengamos, como decía, analfabetos funcionales. Bueno, en todo caso, estoy de acuerdo y comparto, desde que compartimos la necesidad de hacer una evaluación comparativa. Comparativa respecto a otro alumnado, a otros centros que no han desarrollado este programa u otros, porque esa es una manera interesante, importante, ¿no?, de saber si los tiempos son los adecuados, si son suficientes, si no son, si más horario, si menos horario, si los métodos, ¿no?, si la selección de los contenidos son lo más oportunas, si afecta a otro tipo de áreas y aprendizajes, si estos programas también contribuyen a que esa enseñanza-aprendizaje del inglés, ¿no?, mejoren o aportan al desarrollo integral del alumnado, porque aquí no podemos olvidar que estamos hablando de un tramo de la enseñanza obligatoria y además de la enseñanza básica, que es la enseñanza primaria, y aquí tenemos que tener en cuenta pues todo lo relativo a la comprensibilidad y también a la diversidad. Y en este sentido, pues yo voy a insistir porque mantenemos la posición desde Izquierda a Esquerra, que es una posición política. Yo no sé qué problemas tiene el portavoz de Unión del Pueblo Navarro sobre las posiciones políticas. La posición de Izquierda a Esquerra es una posición política, de política educativa, y no es interesada. No es interesada. Me refiero a interesada, no tiene que ver con esa actitud injusta a la que hacía referencia el portavoz de UPN, o a esa guerra del PP. Bueno, ni actitud injusta en este caso, ni guerra. La guerra
claro que se ha hecho, claro que se ha utilizado este asunto, este tema estrictamente de política educativa, estrictamente curricular, estrictamente organizativo, con otro tipo de intereses. Se ha confrontado el euskera con el castellano, la pública con la privada. Y aquí todo el mundo tiene, yo no voy a volver a, ya sabemos todos lo que ha pasado, ¿no? Sabemos cómo se seleccionaba esos centros, la crítica de izquierda a izquierda, que siempre ha sido dura en este sentido. Se han seleccionado durante años en otros gobiernos los centros sin saber ni qué criterios, y se ha utilizado además para discriminar al alumnado y para discriminar en los centros frente a otros. Y en este sentido viene, vuelvo a lo que decía, la posición de izquierda a izquierda respecto. Nosotros creemos que no valen ya los programas, los experimentos. Nosotros creemos que hay que establecer un marco común y flexible, un currículum común a todo el alumnado de Navarra, común. Porque si la enseñanza-aprendizaje de inglés es óptima para algunos, es óptima para todos. Ocurre como las matemáticas, como las ciencias naturales, y eso es lo que nosotros queremos, con toda la flexibilidad que sea necesario para que los centros, en su autonomía curricular y organizativa, puedan establecer, siempre con la evaluación pertinente, esa evaluación continua, que por cierto, también está el profesorado evaluando ahí todos los días, pues controle que los procesos y las decisiones que se han tomado son las adecuadas. Y eso es lo que vemos, y en eso es lo que vamos a trabajar, y ya saben que es nuestra posición, pero bueno, desde luego ya les digo, nosotros, yo creo además que lo hemos demostrado, no vamos a hacer un uso interesado de esta cuestión, o un uso políticamente interesado. Nuestra posición, en este sentido, insisto, es una posición política, y es una posición de política educativa, y es una posición que parte de una manera de entender el currículum, de entender la enseñanza, de entender lo que es la enseñanza obligatoria, y de lo que es entender un marco, un currículum comprensivo, que eso quiere decir que lo que hay que decidir es cuáles son los contenidos comunes para todos y para todas. Y en este caso creemos que la enseñanza-aprendizaje de las lenguas es una guía curricular más, que está en el currículum, no porque sí, sino porque contribuye al desarrollo integral del alumnado, y contribuye también a que ese alumnado recoja esas destrezas, esas habilidades, esos contenidos o conocimientos que le van a servir para la vida y para seguir estudios posteriores. Termino agradeciéndoles una vez más al equipo del Departamento de Educación su presencia aquí, y la petición, además, propia, voluntaria de esta comparecencia. Estudiaremos los datos con detenimiento para poder también extraer conclusiones. Muchas gracias. Gracias, señora de Simón. Para su turno de réplica, para responder a algunas de las cuestiones que se han planteado, tiene la palabra la señora consejera por un espacio máximo de 10 minutos. Es que recasco, presidenta Anderea, muchísimas gracias a todos y a todas. Vamos a ver, voy a hacer un repaso, pero voy a empezar por resumir lo que me ha parecido entender de las distintas intervenciones. Por un lado, Unión del Pueblo Navarro hablando de no evaluar; por otro, Partido Socialista de Navarra hablando de no regular. Y después la apuesta clara por la necesidad de ir hacia un tratamiento integrado de lenguas, un marco común a todos, con el multilingüismo como cabecera, ¿no? Claro que igual no es necesario volver cada año a recordar lo que hoy he vuelto a recordar yo hoy aquí. Seguramente para ustedes no lo es. Pero yo tengo una pregunta que también le quiero hacer extensiva al señor portavoz del Partido Popular. ¿Se han cumplido los objetivos? Sí, usted asegura que sí. Bien, yo acabo de decir que según el Infopay, uno de los problemas era que no había objetivos diseñados para el programa. No se había concretado cuáles eran los objetivos. Por lo tanto, ustedes asisten a los resultados de esta evaluación, la valoran muy positivamente, pero la pregunta es, ¿era este el objetivo a alcanzar? ¿Era para esto para lo que se diseña el PAI y se implanta de manera progresiva en un inicio y de manera absolutamente descontrolada y alborotada en la última etapa? ¿Eran estos los objetivos o eran otros? ¿O era otra la finalidad? ¿Qué se pretendía? ¿Qué nivel era este en estos términos, en esas competencias? ¿Era lo que se pretendía habilitar al alumnado navarro en estos términos? ¿Están satisfechos con los resultados? Pues no lo sabremos, porque no había objetivos definidos. Aparte de eso,
Habrá que ver, y sigo insistiendo, cómo va evolucionando. 15 centros de 116, señor Catalán, son los que se han valorado. Le voy a hacer el resumen. En 13 años, 20 centros. En el año 13, 20 centros. Esto es lo importante. Y con una merma grandísima en todos los sentidos para la implantación. Decía el portavoz socialista que también ellos salieron a denunciarlo. Año 12, 12 centros se incorporaron. Digo, porque igual el Partido Socialista de Navarra algo tenía que ver y decir, si es que algo pintaba en el gobierno de Navarra en aquel momento. Año 12, 12 centros. Año 13, 20 centros. En 13 años anteriores, 20 en total, progresivamente implantados, y son los que estamos evaluando. Y en aquellos se están dando unos resultados como los que hoy hemos visto, que hay quien los valora muy positivamente y hay quien los valora nada positivamente. Porque si todo el esfuerzo que se ha centrado en esa implantación da como resultado esto, que según el primer ECDPAI tampoco difería tanto de los resultados en los centros no PAI, habrá que hacer otra reflexión y seguramente otra evaluación, y hemos dicho en qué momento habrá que hacerla. Formación, señor Catalán, le diré que a día de hoy sobran plazas para C1, le diré que hay 34 cursos en marcha y le diré que hemos recuperado el Educalingua online en educación. Le diré, por lo tanto, que hay más oferta que demanda a día de hoy. La disminución, según la regulación, la disminución es voluntaria, señor Catalán. Y me parece curioso que desde Unión del Pueblo Navarro se haga el alegato que usted ha hecho en defensa de la gran profesionalidad que comparto y de la gran honestidad de los centros en toda esta implantación del PAI. Me parece razonable y me parece bien, sobre todo porque han sido quienes han tenido que asumir las dificultades que no previó su partido en el Gobierno y en el Departamento de Educación, pero lo que no me parece aceptable es que usted haga el alegato en pro de ese profesorado y no respete sus decisiones. Porque es ese profesorado y son esos centros los que voluntariamente han decidido, y en una revisión y en una admisión y en un admitir su realidad, los que voluntariamente, porque así está establecido en la norma, han decidido reducir el número de horas. Y usted sabe que es así. Usted sabe que es así. Un segundo, señora consejera. Les pediría, y bueno, esta primera sesión además no quería hacerlo, pero la situación lo requiere, les pediría que cuando hable la consejera o cualquiera de los portavoces no interrumpan y dejen terminar a la persona que está hablando, independientemente de, repito, tanto si es la consejera como si es el resto de los portavoces. Muchas gracias. Es que ricasco. Usted mencionaba el DISPAI, y es cierto, en el DISPAI, a pesar de que son cuestiones subjetivas y se recogían opiniones de todo tipo, es verdad que hubo unas conclusiones incontestables, así es, y era que la gran mayoría de la comunidad educativa deseaba continuar con el PAI, pero consideraban necesaria, asimismo, la revisión del programa con el objetivo de acometer mejoras y correcciones imprescindibles para su buen desarrollo. Y es lo que se hizo, es en lo que se está y es lo que se va a seguir haciendo. Y eso decía el DISPAI, decía que querían continuar. Usted decía que mayoritariamente no querían moratoria. Yo le voy a decir otra cosa, también se lo hago constar al portavoz socialista. En el 17-18 se suman al PAI, tras la moratoria, 6 centros, 2 públicos, 4 concertados. En el 18-19 se suman al PAI 0 centros. Es verdad que el portavoz socialista decía, se ha dado la opción, por primera vez por cierto, de salir, se ha regulado la entrada, pero también la salida del programa, y nadie ha optado por salir. Es verdad que nadie ha optado por salir. En este curso próximo nadie ha optado por entrar y nadie ha optado por salir, pero los que han optado por quedarse han modificado, en muchos casos, sustancialmente las condiciones para quedarse. Y tiene que ver con ajustarse a ese número de horas que consideran más oportuno para su centro, para su alumnado y según sus recursos. Entonces, nadie ha optado por salir, pero sí han optado por modificar sustancialmente su estancia en el PAI. Por cierto, el PAI, un programa, no un modelo, por volver a recordárselo al señor García.
Otros modelos llevan muchos años evaluándose, muchos, 20, 30 años evaluándose. El PAI, le recuerdo, no es un programa, no es un modelo, perdón, es un programa. Por lo tanto, no es correcto decir que año tras año la ciudadanía elige PAI. Lo que se eligen son los modelos. Los programas los estableció en otro momento otro gobierno y ahora voluntariamente los centros los solicitan, o ninguno, como es el caso de este año. Pero no se elige PAI sí o PAI no. Al portavoz socialista, la normativa generalmente se suele disponer antes de. También es verdad que le tengo que reconocer que desde el 98 hasta el 2011 apenas hay norma clara para diseñar o proferir, no sé, alguna directriz en torno al programa de aprendizaje en inglés. Es necesario, evidentemente, claro que es necesario. Según usted, no es necesario regular. Es mejor esperar y cuando veamos el resultado, entonces ya veremos si regulamos o no regulamos. Usted desea que no seamos nosotros quien lo regulemos. Confío yo también en que tampoco le toque a usted. Tiene dato, ya también lo tiene el portavoz de Unión del Pueblo Navarro. Tienen dato ya de la extraordinaria, cuando los datos se acabarán de subir a Educa el próximo día 5. Todo con el mismo rigor. Bien, pues más de lo mismo. La norma se ajusta, se lo recuerdo, a los deseos y a las demandas y a las necesidades de los centros. Me gustaría, porque usted últimamente habla mucho de un centro, que es el de Sesma, me gustaría apuntar cómo Sesma se sumó, Virgen de Nievas de Sesma se sumó al PAI en el 2013-14. Supongo que usted, como conoce muy bien este centro, o dice conocerlo, y también su realidad, sabrá y le constará lo quejoso que está el centro de esta circunstancia y lo que les ha complicado la existencia. Y además es así, entra en el 13-14 con una valoración no concluyente, como tantos otros centros entraron también en ese año y en posteriores. Entra, bueno, pues con una valoración no concluyente, con una situación en el centro nada propicia para establecer el PAI. Digo porque usted habla mucho de Sesma, pero esta cuestión no la suele apuntar, se la comparto, para que la comparta también allá donde pueda. Un informe que decía que Sesma no contaba con una persona acreditada definitiva en el centro, que no había hueco en infantil, pero sí lo había en inglés primaria, que habría que introducir una comisión de servicios, que había una persona mayor de 55 en inglés en primaria, por lo que en el futuro habría que reconvertir su plaza con perfil, y que estaban adscritos a secundaria en Lodosa. Este tipo de puntualizaciones se hacía para decir que era una valoración no concluyente y un informe, por lo tanto, no favorable, pero es igual. Sesma, como otros tantos en aquel año, también se sumaron al PAI, y de aquellos polvos, estos lodos, señor Jimeno. Voy a ir terminando apuntando que de cara a desarrollar el tratamiento integrado de lenguas, que es en definitiva... Es que está diciendo cosas que yo no he dicho en esta comisión. Está hablando, yo no he hablado del Colegio Público de Sesma en toda mi intervención. Señor Jimeno, creo que se está haciendo referencia a la gratuidad de libros. Bueno, pero es igual, se estaba haciendo referencia a una cosa con la otra, pero sí, voy a terminar, lo ha tomado como ejemplo, creo, la señora consejera. Sí, termine, por favor, porque ya se le ha acabado. Termino y no quisiera terminar sin hacer hincapié en dos cuestiones. En una, que evidentemente se está avanzando en la segunda parte de la premisa del punto número 9 del acuerdo, que es el desarrollo de un tratamiento integrado de lenguas para Navarra, que tiene que responder a esta realidad, a un territorio y a una comunidad con dos lenguas propias, y es en lo que se está trabajando. Pero además se está avanzando también en un esfuerzo grande por parte de la Administración para estabilizar al profesorado. Se ha hecho mención del pacto educativo, se está haciendo un esfuerzo grande, y es un esfuerzo que no se va a poder completar en Navarra, en ningún caso, debido a la gran interinidad que se genera por la necesidad de profesorado con perfil de inglés, que no se puede estabilizar. Y esto lo quiero hacer constar porque será recurrente también en próximas ocasiones, cuando ahora tengamos que diseñar finalmente el número de plazas para maestros, para infantil y primaria, para las próximas oposiciones que se llevarán a cabo en junio. Eskerrik asko.
Gracias, señora consejera. Finalizamos agradeciendo su presencia al señor Pérez, director general del Departamento de Educación, a la señora Gracias, jefa de gabinete de la señora consejera, y, por supuesto, a la señora consejera. No habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.